Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Darles la bienvenida a esta sesión virtual de química. Vamos a iniciar con el tema para el día de hoy. Jóvenes, en la sesión pasada ha quedado pendiente algunos ejercicios, se les ha dejado de tarea, ¿sí? Para el día de hoy vamos a hacer lo que es el tema balanceo de ecuaciones. Pero para hacer el tema de balanceo de ecuaciones necesitamos conocer, identificar los agentes oxidantes y los agentes reductores, ¿sí? Pero antes de ello, jóvenes, ha quedado pendiente algunos ejercicios la sesión pasada. Vamos a resolver de forma rápida estos ejercicios para iniciar con el segundo tema. Tenemos algunos ejemplos. A ver, les he representado a través de estos símbolos si nosotros queremos hallar los pesos atómicos de los elementos. Queremos determinar el número de Avogadros, la cantidad de átomos. ¿Cómo podríamos determinar? Miren, si en el ejercicio nos pide hallar la cantidad de átomos, ¿sí? Vamos a utilizar estas equivalencias. Un atomogramo equivale a 6.022 por 10 a la 23. Esto significa el número de Avogadro, y esto a su vez equivale al peso atómico del elemento. Recuerden que el peso atómico del elemento se puede sacar de la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, el peso atómico del oxígeno es 16, ¿no? Entonces, si nos pide hallar la cantidad de átomos, vamos a utilizar el número de Avogadro, ¿ya? Si nos pide hallar la cantidad de átomos, utilizamos el número de Avogadro. Ahora, si nos pide ya la cantidad de moléculas, de la misma manera, vamos a utilizar el número de Avogadro. Pero para hallar la cantidad de átomos, jóvenes, necesitamos el peso atómico del átomo. ¿Y de dónde obtenemos el peso atómico del átomo? De la tabla periódica, ¿sí? De la misma manera, para hallar la cantidad de moléculas, necesitamos el peso molecular. ¿Y cómo podemos hallar el peso molecular? Es una operación que ya se les ha enseñado, ¿verdad? Por ejemplo, en la molécula del agua tendría que multiplicar el peso atómico del hidrógeno por la cantidad de hidrógenos que existen en el agua. Lo mismo hago con el oxígeno, multiplico la cantidad de oxígenos por el peso atómico del oxígeno, y estos dos resultados los voy a sumar y eso va a ser el peso molecular. Eso hemos hecho la semana pasada, ¿no? Ejemplo, podría ser 42, el peso molecular. Ahora, si en el ejercicio nos pide ya la cantidad de átomos, lo que van a hacer ustedes es relacionar a estos dos. El peso atómico lo van a comparar con el número de Avogadro, o sea, de la siguiente manera. El número de Avogadro equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿verdad? 10 elevado a la 23. Ese es el número de Avogadro. ¿Qué significa el número de Avogadro? La cantidad de átomos que puede haber en una determinada sustancia. ¿Sí? Esa es la cantidad de átomos, que va a ser mayor, ¿no? Entonces, en el denominador ustedes van a colocar el peso atómico de ese átomo. El peso atómico es un dato que se puede extraer de la tabla periódica, ¿verdad? En este caso es 16. Imaginemos que estamos trabajando con el oxígeno. Ya. En 16 gramos tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ahora, si nos pide ya la cantidad de átomos imaginemos que es en 80 gramos, ¿no? Entonces, los 80 gramos los vas a colocar en la parte de arriba, ¿sí? En el numerador, o sea, 80 gramos, ¿ya? Y este también va a representar al número atómico expresado en gramos. Al peso atómico, perdón, expresado en gramos, ¿sí? Miren lo que he hecho. Está sencillo para que ustedes no tengan dificultades al momento de resolver ejercicios. Entonces, el número de Avogadro vas a comparar con el peso atómico del elemento, en este caso del oxígeno, ¿sí? Y por el otro lado, vas a colocar el dato que te está dando el problema. O sea, te puede dar 80 gramos, 160 gramos, cualquier valor, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a resolver esto? Esto ya es matemática, ¿no? Tendrías que sacar mitad, dividir y multiplicar por el peso, por el número de Avogadro. Entonces, el resultado
el resultado, jóvenes, ese va a ser la cantidad de átomos que podemos encontrar en 80 gramos. ¿Se entiende? En 80 gramos puede encontrar esa cantidad de átomos. Muy bien. Esto es si nos pide hallar la cantidad de átomos. Profesor, ¿y qué pasaría si nos pide hallar la cantidad de moléculas? Hallar la cantidad de moléculas. Ya, la cantidad de moléculas. En este caso, para hallar la cantidad de moléculas es similar, pero ya no se trabaja con el peso atómico, sino con el peso molecular. O sea, en vez de colocar 16 gramos, que va a ser el peso atómico del oxígeno, debes colocar el peso molecular del compuesto. En este caso podría ser el agua, ¿no? Entonces tienes que hallar el peso molecular de este compuesto y lo vas a escribir en este lado. Lo demás es todo igual, jóvenes, nada cambia. Lo único que va a cambiar es el peso atómico o el peso molecular, de acuerdo a lo que te pide. Si te pide hallar la cantidad de átomos, tienes que trabajar con el peso atómico. Si te pide hallar la cantidad de moléculas, tienes que trabajar con el peso molecular. Es simple, jóvenes, no hay nada complicado. Profesor, ¿y el átomos gramos qué representa? Ahora, si te pide ya la cantidad de átomos gramos, ya no vas a trabajar con el número de Avogadro. Profesor, ¿cuándo se trabaja con el número de Avogadro? Cuando nos pide ya la cantidad solo de átomos. Pero si nos pide ya la cantidad de átomos gramos, entonces ya el número de Avogadro ya no nos va a servir. Entonces, ¿a quiénes tendrías que comparar? A ver, vamos a borrar esto. Tendrías que comparar a estos dos, al átomo gramo con el peso atómico. ¿Sí? A estos dos. Cuando nos pida ya la cantidad de átomos gramos, vamos a trabajar con esto. Si nos pide ya la cantidad solo de átomos, entonces trabajamos con esto, con ambos, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que nos está pidiendo allá. Muy bien, ahora en vez de colocar 6,022 por 10 a la 23, vas a colocar un átomo gramo, ¿sí? O sea, en un átomo gramo encontramos 16 gramos de oxígeno. O sea, lo vas a comparar con el peso atómico del átomo que te está dando en el problema, ¿sí? Entonces, no sé si han comprendido. Ahora vamos a resolver el ejercicio porque tenemos poco tiempo, tenemos que avanzar a otro tema. Miren, vamos a hacer el cuarto ejercicio, donde dice, halla la masa de calcio que existe en 18 por 10 a la 23 átomos de este elemento. Vamos a anotar los datos en primer lugar. Miren, voy a utilizar una nueva diapositiva. Estén atentos por favor para que no tengan dificultades, quizás haya un examen, entonces ya ustedes puedan resolver de forma fácil. Miren, te dice, halla la masa del calcio, ¿verdad? Halla la masa del calcio. Halla la masa del calcio. Muy bien. Halla la masa del calcio. Que existe en 18 por 10 a la 23 átomos. No está bien redactado esto. Entonces aquí debe ser 18 por 10 a la 23 de este elemento. En 40, su peso atómico del calcio va a ser 40. Nos está dando tres datos. ¿Ya? Vamos a anotar los datos. Es lo primero que pueden hacer, ¿no? Entonces anotamos los datos. El primer dato que nos está dando es la masa del calcio. ¿Cuánto equivale la masa del calcio? No sabemos cuánto es. Entonces es lo que nos pide allá, ¿verdad? Por otro lado, nos está dando el número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿sí? El número de Avogadro. En este caso nos está diciendo que en una determinada masa de calcio encontramos 18 por... O sea, la cantidad de átomos, perdón. La cantidad de átomos. La cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos tenemos en esa masa? Encontramos 18 por 10, ¿verdad? Elevado a la 23. Ya, muy bien, de este elemento. Sabiendo que el peso atómico, cuando te está dando así entre paréntesis, se refiere al peso atómico, ¿sí? Entonces ese va a ser el peso atómico del elemento. ¿Cuánto es el peso atómico del elemento? 40 gramos, que se puede expresar en gramos, ¿sí? Muy bien, esos tres datos nos está dando, bueno, dos datos y una interrogante, ¿no? Que nos está dando en el problema. ¿Cómo podríamos hallar esto, profesor? Miren, para eso vamos a utilizar, ¿qué podríamos utilizar? ¿Las moléculas o los átomos? En este caso, los átomos, ¿verdad? Los átomos.
para hallar la cantidad de masa. A ver, miren, si en 40 gramos, que va a ser el peso atómico, yo ya les he explicado esto, en 40 gramos, que es el peso atómico del calcio, ¿sí? ¿Cuántos átomos podemos encontrar en 40 gramos, jóvenes? ¿Cuántos átomos podríamos encontrar en 40 gramos? ¿Se recuerdan el ejemplo anterior que les he dado? ¿Cuántos átomos encontramos en 40 gramos? Si nos pide hallar, si nos indica la cantidad de átomos, ¿qué debemos utilizar? ¿Los átomos gramos o el número de Avogadro? ¿Cuál de los dos utilizamos? ¿Están comprendiendo, jóvenes, este ejercicio? A ver, vamos, ¿qué podemos utilizar? ¿Los átomos gramos o el número de Avogadro? Si han estado atentos, van a poder responder esta pregunta. O nuevamente lo vuelvo a repetir, jóvenes. Ya, nuevamente lo voy a volver a repetir. Jóvenes, tienen que estar atentos porque si no están atentos va a ser difícil que puedan entender. Miren, en este caso nos pide ya la cantidad de átomos. Vamos a copiar esta equivalencia, ¿sí? Lo vamos a... en este lado. Ya. Tú ya tienes que darte cuenta qué te está pidiendo allá. ¿Átomos o moléculas? Si nos pide moléculas, utilizamos lo segundo, ¿no? Si nos pide hallar átomos, podemos utilizar esta equivalencia. ¿Ya? En este caso está hablando de átomos, no está hablando de moléculas. Entonces, esta sí nos va a servir. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esta equivalencia, miren, vamos a utilizar los instrumentos. Ya, si nos pide ya la cantidad de átomos, este número que es 6.022 por 10 a la 23 representa a la cantidad de átomos, ¿sí? Que se puede encontrar en el peso atómico del átomo. Por ejemplo, el calcio, su peso atómico es 40. O sea, en 40 gramos de calcio yo puedo encontrar esta cantidad de átomos. Eso representa el número de Avogadro. ¿Se entiende? Si yo trabajaría con el oxígeno, entonces en 16 gramos, que es el peso atómico del oxígeno, puedo encontrar esa cantidad de átomos. O sea, debo comparar con el peso atómico del átomo que les está indicando en el problema. No sé si están entendiendo, jóvenes, para poder avanzar de forma rápida. Y ya no tengan dificultades. Si no están comprendiendo, pueden preguntar, jóvenes. No se queden calladitos, pueden preguntar. A ver, jóvenes, ¿se está comprendiendo? No se está comprendiendo, jóvenes. Tienen que avisar, por favor, si no, no puedo darme cuenta yo si... Yo puedo avanzar los ejercicios que ustedes deseen, puedo avanzar 30 ejercicios incluso. Pero si no comprenden, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido avanzar tantos ejercicios si igual no me van a comprender o no, ustedes no van a poder resolver estos ejercicios. Haya la masa del calcio que existe, ya. Te dice, vas a hallar la masa, ¿no? ¿Qué vendría a ser la masa, jóvenes? O volvemos a repetir el tema de masa. Yo supongo que ustedes ya tienen conocimiento qué es masa, ¿no? Con qué se mide la masa, que son conocimientos básicos. A ver, si te dice hallar la masa, te está pidiendo hallar, por ejemplo, una masa podría ser 60 gramos, podría ser 80 gramos, esa es la masa, ¿no? Se mide con gramos, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, esa es la masa, ¿no? Ahora, nos pide hallar cuánto de masa de calcio existe en 18 por 10 átomos. En esta cantidad de átomos, ¿cuánto de masa puede haber? Entonces, para esto vamos a utilizar una equivalencia. El peso atómico, miren, del elemento calcio, que va a ser 40, o sea, 40 es el peso atómico del calcio, lo vas a comparar con el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Jóvenes, ¿qué significa eso? Que en 40 gramos de calcio vamos a encontramos 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? Eso significa, jóvenes, que en 40 gramos de calcio vamos a encontrar esta cantidad de átomos. 6.022 por 10 a la 23.
Profesor, ¿y eso siempre se va a dar para todos los átomos? Claro. Por ejemplo, del oxígeno tiene 16, su peso atómico es 16, ¿sí? O sea que 16 gramos de oxígeno encontramos, vamos a encontramos, ¿cuántos átomos? 6,022 por 10 a la 23. O sea, la historia se repite, jóvenes, ¿sí? A ver, con otro átomo, el carbono 14, por ejemplo. Ya, de la misma manera, como su peso atómico del carbono es 14, entonces en 14 gramos de carbono encontramos 6, lo mismo, ¿no? 6,22 por 10 a la 23. Profesor, ¿y por qué se utiliza ese número? Porque para medir la cantidad de átomos va a ser complicado. Miren, en un vasito de agua, ¿cuántos átomos podrías encontrar? ¿Puedes contar? ¿Podrías contar cuántos átomos puede haber en una gotita de agua incluso? Es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos átomos podría encontrar en 100 gramos de cloruro de sodio? A ver, ponte a contar. Va a ser difícil. Entonces, por eso se ha utilizado un número, un valor, ¿sí? Para todos los átomos, para que pueda representar para todos los átomos, ¿no? Y ese valor es 6,022 por 10 a la 23. Ese va a ser el valor, ¿no? Y eso se va a comparar con el peso atómico del elemento, ¿no? Y ya les he dado estos ejemplos. No sé si están entendiendo o no me dejo entender. A ver, vamos, pueden preguntar, consulten, si tienen dudas. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? ¿La ley del hielo? No. A ver, jóvenes, vamos. Pregunten. Si ya, bueno, si no están preguntando, voy a hacerle cuenta que están entendiendo y vamos a ir avanzando en los ejercicios. Es bueno preguntar, jóvenes, consultar para poder avanzar de forma rápida, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Según este ejercicio, podemos afirmar que en 40 gramos, lo mismo, ¿no? En 40 gramos encontramos esta cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos vamos a encontrar? Encontramos 6,022 por 10 elevado a la 23. Esa es la cantidad de átomos que encontramos en 40 gramos. ¿Sí? Ya. Ahora, esto lo vamos a multiplicar ¿con quién? Con... A ver. Vamos a borrar un momento. Está chueco. Ya. Eso significa, jóvenes, no nos está dando la masa. No nos dice que hay 60 gramos de calcio, 40 gramos de calcio. No nos indica eso. Entonces, como no nos está dando este valor, pero sí nos está dando otro valor. Nos indica que en esta masa, Profe, ahí sale 120, ¿eh? 120 gramos. Sí, creo que sí. A ver, vamos a multiplicar para ver si sale ese resultado, pero si está en las alternativas, probablemente esa sea la respuesta. A ver, tenemos lo que es 18 por 10, ¿no? 18 por 10 elevado a la 23. Ya. Bueno, y este es el valor que nos pide allá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplificar, ¿verdad? 10 a la 23 con 10 a la 23 se van a simplificar. Y lo que te va a quedar es 18 por 40. ¿Cuánto es 18 por 40? A ver, vamos a simplificar esto. 18 elevado a la 23 con 18 elevado perdón, 10 elevado a la 23 se puede simplificar. Y nos queda este resultado. ¿Cuánto? A ver, según la calculadora, utilicen la calculadora, tendría que multiplicar 40 por 18. Si los datos están bien, bueno, a ver, 720. 720.
Ya, un momento, jóvenes. A ver, un momento. A ver, vamos a ver si las alternativas son correctas. Ya, mientras tanto, jóvenes, mientras que reviso este ejercicio, creo que se han movido algunos números ahí. Para resolver este ejercicio, el número 8 y el 9, ¿sí? ¿Cuántos átomos existen en Profe, 200? Si voy a revisar los datos, dime, Alexander. profe, ¿me puede habilitar las anotaciones para que vea cómo lo hice? Ya. A ver, vamos a habilitar. A ver. Espera, antes de eso voy a dejarlo en blanco para que puedas anotar. Ya está. Ahora sí, puedes utilizar las herramientas. Alexander, voy a revisar los datos. Un momento. Hay un número, la potencia es lo que se ha borrado del ejercicio. No sé si es elevado a la 23 o a la 22. Una potencia que... Ya, mientras tanto, mientras que Alexander anota el ejercicio, ustedes pueden ya resolver el número 8, el ejercicio número 8 y el ejercicio número 9, para poder ver si están entendiendo, quizás tengan algunos errores. Ya, puedes utilizar las herramientas, Alexander. Ya, sí es correcto, es 18 por 10 elevado a la 23. Ese es el... Dice, halla la masa de calcio que existe en 18 por 10 a la 23 átomos de este elemento. Ese es el ejercicio. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto tendría que salir? Un momento. Ustedes en casa pueden agarrar una hoja y pueden también resolver para ver cuánto sale ese ejercicio. Y pueden avanzar los demás, los ejercicios que están faltando. Yo les voy a considerar en el registro a los que están participando, jóvenes. Ya, entonces tiene que ser 18 por 40, ¿verdad? Aquí es 18 por 40 y todo esto se va a dividir entre 6.022. Ya, Profe, mejor me explico cómo lo hice. Este, ya, profe, como usted dijo, 40 gramos de calcio es igual a 6.022 por 10 elevado, ¿no? a la Entonces, 23. ajá, si le redondeamos ese 6, va a salir 40 gramos de calcio es igual a 6 por 10 a la 20 tantos. Entonces, si sabemos que en 40 gramos hay esa cantidad, entonces podemos hacer una igualdad de 18 por 10 elevado esa cantidad es igual a X, que va a ser las moléculas, así yo le puse, por 6 elevado al mismo valor, en el cual se van los 10 elevados y va a salir 18, va a estar dividido por 6, es igual a X, o sea, y en esa división nos va a salir las moléculas que hay. Por lo tanto, va a haber 40 más 40 más 40, o sea, 120. Ya, vamos a graficar eso. Es correcto lo que estás realizando, Alexander. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no?
18 por 10 a la 23 multiplicado por 40, que va a ser el peso atómico del calcio. Sí, y todo esto para que tus compañeros puedan entender. A ver, todo esto sobre el número de Avogadro, que va a ser 6,022 por 10 elevado a la 23. Muy bien. Y No, yo puse X, o sea, no se sabe cuántas moléculas, o sea, en sí puse esa cantidad de X para determinar como, por decir, cuántas moléculas hay, en el cual me va a salir la cantidad que hay. Y como va a haber, como ya sabemos que vale 40 gramos una molécula, al momento que nos salga la variable, que es la que nos indica cuántas moléculas hay de calcio. Así yo lo tomé y sale. claro, en el denominador se tendría que colocar una variable para poder saber. Claro. Bueno. Lo puedes simplificar, estos dos se puede simplificar, porque están multiplicando, ¿sí? Ahora, ¿se puede redondear esto, profesor? Claro, también como lo hizo Alexander, se puede redondear, ¿no? Entonces tendríamos 18 por 40, tendríamos que multiplicar 18 por 40. Y al final lo vamos a O sea, dividir. si le pone uno, como es una molécula, así digamos, se sabe, ¿no? Que ya es 40. Si le pone uno y el X va a pasar multiplicando allá. Y esto va a ser una igualación. También se puede hacer, claro, se puede igualar a 1. Hay maneras, ¿no? Según utilizando una ecuación, se puede utilizar el 1. Entonces tendríamos que lo que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, vamos a ordenar esto. Eh, ¿Cuánto es 18 por 40? Bueno, de forma directa yo lo hago, ¿no? Pero también se puede utilizar esto, lo que es la matemática, donde se hace. A ver, tendríamos lo siguiente: 18 por 40 se puede igualar a 1, ¿no? Como una ecuación. Entonces, a ver, se puede escribir. Ya. Vamos a anotar. Esto es X, ¿no? Es un poco complicado, pero todo es cuestión de acostumbrarse a las herramientas, ¿no? A veces uno extraña la pizarra, que es más fácil, pero ya habrá formas de acostumbrarse. Ya. De esa manera. Ya, pues, cambia el 40 por uno. Es que como es una molécula, así yo lo tomé. Y así me sale. Ya. ¿Cuánto, Porque cuánto sería? después, A ver. porque después, o sea, si le pone uno al 40, porque sabemos que es una molécula de eso, X va a pasar multiplicando normal. Y va a quedar 18 dividido por 6. Si le colocas uno aquí, a ver, uno, pero no Si tendría. lo tomo como una molécula, o sea, que solo hay uno, ¿me entiende? Porque el dato que usted nos da es solo de uno, por eso. O sea, 40 va a ser igual a uno, y me deja entender. Porque allá en la chat que hice, Claro, dice que, 40 ajá, ajá. Entonces, por lo equivale. tanto, una molécula va a ser igual a 6 punto, o sea, 6 por 10, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero, sería un atomogramo, pero en el ejercicio no nos pide ya la cantidad de átomos gramos. No, profe, sino que para mí eso es como una ayuda, ya que nos ayuda a saber cuánta cantidad hay. Luego se le multiplica, porque ahí nos está hallando la cantidad de átomos que sabemos que hay en 18. Y luego para hallar el peso sabemos la cantidad, por lo tanto, o sea, se multiplica. El peso o la masa que nos da se multiplica por la cantidad de átomos que damos. Y ahí va a salir el peso. A ver, ya, en total te sale 120, de acuerdo a esa Sí, propuesta.
Sí puede, sí, claro, pero según el problema, claro, está bien el resultado, pero tendríamos que utilizar uno. En este caso, si trabajamos con los exponentes, si solo trabajamos con los exponentes, por ejemplo, estos decimales se pueden recorrer, pero va a haber a ver, si tienen ustedes calculadora a la mano, ¿cuánto sale 18 por 40 entre 6.022? Vamos, 119.5. 119.5. Sí, A ver, jóvenes, si utilizamos esta fórmula donde está la cantidad de moles, no, esta no. Eh, ya, esta es de acá. A ver, tenemos lo siguiente. A ver, un momento. A ver, estos dos. En este lado van a escribir la masa. Tienes la masa atómica, que va a ser 40, que va a representar al calcio. La cantidad de átomos que nos está dando en el ejercicio, que es, si no me equivoco, es 18 por 10 a la 23, y todo esto sobre el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. Entonces se puede utilizar esta fórmula, a ver, para también resolver el ejercicio. A ver un momento, vamos a copiar la fórmula. Ya. profe. Y dice como esa fórmula va a quedar lo que es en el 40 por 18 dividido sobre 6, porque los 10 elevados se van a reducir. Ya, a ver, vamos a interpretar los datos para ver si nos va a ayudar. A ver, tenemos la masa, ¿no? En este caso la masa no sabemos cuánto es, vamos a colocar m, ¿ya? Vamos a buscar esta manera porque la otra sí va a salir, pero el problema es que no se puede interpretar. La masa atómica, jóvenes, en este caso va a ser 40, ¿sí? A ver, vamos a ver cuánto nos sale. La cantidad de átomos en este caso es, según el problema, es 18 por 10 a la 23, elevado a la 23. Y el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Muy bien. Y todo esto va a ser una fracción, ¿sí? Muy bien, hemos reemplazado en la fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a simplificar estos dos. Y esta va a ser la variable. En este caso puede ser x, ¿no? Yo le he puesto m. Ya, podría ser x si utilizamos variables. Ahora, según esto, podemos sacar mitad, tercia, lo que se pueda, ¿no? En este caso, podemos multiplicar 6, este número que está, a ver, vamos a despejar m. Para poder despejar m, el 40 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tendríamos m es igual, ya, es igual a 18, a ver, sobre 6,022, ¿sí? Y todo esto está siendo multiplicado por el 40, que ha pasado de dividir a multiplicar, ¿sí? Ahora, se podría tal vez redondear, ¿no? De 6,022 lo vamos a redondear a 6. Entonces tendríamos 18 por 40 entre 6, donde m es igual, es igual a 18 por 40 multiplicado por 40, no se entiende bien, ya, por 40 entre 6, ¿no? Ahora sí, ya. Entonces lo vamos a dividir entre 6, que si lo redondeamos.
Entonces, 18 por 40, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto sale 18 por 40? Sale 12.000, no, Todo eso 1.300. sale 120. Claro, todo el resultado saldría, ya, M es igual, ¿sale 120? No. Bien, sale 120. Podemos simplificar, ¿no? Acá tenemos, para sacar sexta, nos sale 1 y aquí te sale 3. Y 3 por 40 es 12. Perdón, 120. Entonces el resultado sería 120. ¿Sí? Entonces, jóvenes, se puede utilizar esta fórmula. Esta fórmula para hallar lo que es la cantidad en la masa. Para hallar la masa podemos utilizar esta fórmula. ¿Sí? A ver, esta fórmula nos va a servir para hallar la masa. ¿Sí? Entonces, M pues, debería ser, en este caso va a ser la variable, ¿no? Que puede ser X o tal vez, si ustedes desean, pueden colocar solo M, ¿no? Entonces, reemplazando los datos en esta fórmula y ya te sale el resultado, que va a ser la masa que encontramos en cierta cantidad de átomos, ¿sí? O sea, entonces, jóvenes, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ustedes pueden copiar la resolución, jóvenes, pero de todas maneras, muy bien, Alexander. Has participado de buena manera, tienes buenas ideas, muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna consulta? En algunas ocasiones te va a servir esta fórmula, en otras te va a servir la equivalencia. Por ejemplo, esta fórmula no te sirve para hallar la cantidad de átomos gramos, ¿sí? Entonces, para hallar la cantidad de átomos gramos tienes que utilizar la equivalencia. Pero si deseas hallar simplemente la masa, sí te va a servir esta fórmula. Si deseas hallar la cantidad de átomos, igual te va a servir esta fórmula. Pero para hallar la cantidad de átomos gramos, ya no te sirve, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que utilizar las equivalencias. A ver, vamos a borrar. ¿Puedo borrar, jóvenes? Ya. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El número 8. ¿Cuántos átomos existen en 270 gramos de aluminio? Aluminio es igual a, sabiendo que el peso atómico del aluminio es igual a 27. De la misma manera lo vamos a copiar en este lado porque no tenemos mucho espacio. Entonces lo vamos a plasmar. Ya. Muy bien. Poco a poco me voy a acostumbrar a las herramientas y ya voy a tener mayor velocidad, ¿no? Entonces tenemos este ejercicio, vamos. En este caso, vamos a anotar los datos. ¿Cuántos átomos existen en 270 gramos de aluminio? 270 gramos va a ser la masa del aluminio, ¿no? O sea, sí, dime, Ya me salió ese ejercicio de la luz. ¿de este ejercicio ya lo tienes, Diego? Sí, Ya, ¿cuánto te sale? da el 6 por 10 a la 24. Ya, 6 por 10 a la 24. Esa es la respuesta. Muy bien, Diego. Para esto, ¿qué fórmula has utilizado, Diego? Esta de acá, ¿verdad? Es Ya. 270 entre X, que es los átomos, por 6, 0,002 por 10 a la 23, entre 24. Claro. Entonces, con esta fórmula, utilizando esta forma, podemos reemplazar en los datos en esta fórmula. ¿Cuáles son los datos que nos está dando la fórmula? A ver, vamos a anotar. A ver, datos. Ya. Anotamos los datos. El primer dato es el peso atómico del aluminio. El peso atómico, lo vamos a presentar con PA, es igual a 27. ¿Sí? La cantidad de átomos, nos pide ya la cantidad de átomos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a representar con el siguiente símbolo. La cantidad de átomos.
de átomos es lo que es la interrogante, ¿no? Ahora, nos da la masa del aluminio. La masa, en este caso, equivale a 270 gramos, ¿sí? Son los datos que nos da el problema. Ahora, reemplazando en esta fórmula estos datos, podemos hallar el resultado, ¿no? Vamos a utilizar las herramientas. La masa equivale a 270, entonces colocamos 270 gramos. Todo esto es igual al número de átomos. El número de átomos, el número de átomos jóvenes para resolver esto es lo que nos pide hallar, ¿no? ¿Cuántos átomos podemos encontrar en 270 gramos? Entonces simplemente vamos a colocar una variable, que puede ser X, como bien lo dijo Alexander, podemos utilizar algunas variables, ¿sí? Entonces vamos a poner estas líneas que representan una fracción. Ahora, en el denominador tenemos la masa atómica. La masa atómica de este elemento, ¿cuánto es? Es 27. Colocamos 27, que se puede expresar en gramos, ¿no? Y el número de Avogadro, sí sabemos cuánto es. ¿Cuánto es el número de Avogadro? 6,022 por 10 elevado a la 23, ¿verdad? Ya, ese es el número de Avogadro. Muy bien. Ahora todo es matemática. 270 entre 27, ¿cuánto es? 10, ¿sí? Y este número que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Entonces tendríamos 10 multiplicado por 6,022 por 10 elevado a la 23. Ya, ahora sí. Y si nosotros multiplicamos este 10, por ejemplo, que es una base igual, ¿sí? Se multiplica con esta otra base igual. Si tenemos bases iguales, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman, ¿verdad? Aquí se sobreentiende que es 1, porque no hay nada. Entonces, 23 más 1 va a ser 24. Por lo tanto, el resultado va a ser 6 por 10 elevado a la 24. Ese va a ser el resultado. Bueno, no se entiende bien. Ya, elevado a la 24. Correcto. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Se puede utilizar esta fórmula. Te va a servir para, si te pide ya la cantidad de átomos, sí te sirve. Si te pide ya la cantidad de masa, te va a servir, así como el anterior ejercicio. Si te pide hallar el peso, la cantidad de moléculas, por ejemplo, si nos pide ya la cantidad de moléculas, de la misma manera nos va a servir. Pero el único cambio que vamos a hacer es la masa atómica lo vamos a cambiar por el peso molecular. ¿Sí? Por el peso molecular. Es lo único que deben de realizar. Si nos pide ya la cantidad de moléculas. ¿Sí? Ahora, si nos pide ya la cantidad de átomos gramos, en este caso ya no nos va a servir, ¿no? Tendríamos que utilizar las equivalencias que ya les he mostrado en un inicio. Sí, esas equivalencias, para ya la cantidad de átomos gramos. Bueno, jóvenes, el tiempo ha sido corto como siempre, pero se puede hacer un reforzamiento. Les voy a pedir, por favor, que resuelvan todos los ejercicios, que ya terminen de resolver todos los ejercicios, hasta el número 13. Todos son similares, jóvenes. Ya no van a tener dificultades, ¿sí? Todos son similares. En la última parte te piden la cantidad de átomos gramos. Ya, esto se resuelve con las equivalencias, jóvenes, con esas equivalencias que les he dado. Si no les sale ese ejercicio, nuevamente yo los voy a resolver en la siguiente clase. Solo este ejercicio. Pero las demás, todos se parecen a los ejercicios que hemos resuelto. Dime, Diego. La 10 que recibimos. ¿Sí? ¿Te escucho? Haciendo la fórmula de peso molecular, masa molecular, o sea, que se multiplica por la cantidad de átomos y por el peso atómico. Me sale la C de 10.000 gramos. Ya, sí, no te escuché bien, pero sí, la C te salió la C, ¿no? Entonces, sale 595, ¿no? 7 es 595. Sale eso, a mí me salió eso. Sale eso. Claro, a ver, un momento.
Ya, es que el tiempo nos está ganando, jóvenes. A ver, 595. Jóvenes, les voy a pedir un favor, escriban presente en el chat. Voy a activar el chat mientras que veo si es la respuesta correcta. Escriban, por favor, presente en el chat. No se olviden de realizar todos los ejercicios. Voy a revisar en la plataforma. Solo me están enviando 3 personas sus trabajos, las demás no están enviando. Tienen que enviar en este fin de semana todos los trabajos de ciencia y tecnología y de química, por favor. ¿Sí? Es correcto, sale 595. Está bien, muy bien. Es correcto la respuesta. De la número 11 es 584 la respuesta. ¿Sí? De la número 10 es 6, ya bueno, ya lo tenemos, es 6 por 10 a la 24. Muy bien, jóvenes. No se olviden de enviar sus trabajos, por favor. Les voy a dar un plazo hasta el día lunes. Pasado del día lunes no veo sus actividades de ambas áreas. Voy a tener que llamar a sus padres. Envíen todas las actividades. He estado revisando. Ya tienen ahí algunos comentarios de sus actividades. Sí, Profe, son las actividades de la unidad pasada, ¿no? sí, de la tercera unidad. A partir de la tercera unidad me tienen que enviar todas sus actividades. O sea, solo de la tercera unidad. En la plataforma ya me he dado cuenta que la mayoría no está enviando, ¿sí? Solo son pocas personas, 4 personas que están enviando de los 18 estudiantes de tercero. Entonces, tienen que enviar jóvenes. Nos vemos jóvenes en la siguiente sesión. A la siguiente sesión vamos a avanzar lo que es balanceo redox, ¿sí? Practiquen lo que es oxidación y reducción, Profe, ¿sí? creo que hay una tarea en el tema de oxidación. ¿Lo tenemos que enviar? ¿O Sí, ya tienen que practicar estos ejercicios para que en la siguiente clase se pueda avanzar de forma rápida, ¿sí? entonces tengo que enviarlo, ¿no? Sí, ya lo puede, ya tienen que enviarlo esa tarea. Sí.